Edward Bach nació en 1886 en un pueblito de Inglaterra. Desde que era pequeño mostró un gran amor por la naturaleza. Tenía un gran sentido del humor, gran intuición, sensibilidad y amor por lo armonioso. Su sensibilidad frente al sufrimiento de todos los seres lo llevó a tomar el camino de la medicina. Antes de esto, trabajó en una empresa de su padre donde fabricaban latón. Latón es una aleación de cobre y zinc. Allí pudo ver que el miedo que sentían los obreros por enfermar era muy grande, ya que si esto ocurría, debían pagar por servicios médicos. Y en esa época estaba iniciando la legislación protectora de los trabajadores. Así que ellos no tenían seguridad social. En esa época vio que la medicina no hacía más que paliar. Paliar es calmar los síntomas, sin llegar a una curación del enfermo. Entonces, debido a esto, decidió estudiar medicina cuando tenía 20 años. Y en 1974 obtuvo su diploma en salud pública. Nunca fue teórico. Para él era más importante la observación, ya que todos los seres humanos son muy diferentes y reaccionaban diferente ante la enfermedad. Poco a poco se dio cuenta que los remedios que curaban a unos pacientes no lo hacían con otros pacientes. Por esto llegó a la conclusión que la personalidad del individuo tenía más importancia que el cuerpo en el tratamiento de la enfermedad. Tenía la fuerte convicción de que la verdadera curación debía ser suave, sin dolor y benigna. También tenía un consultorio privado donde sus pacientes llevan a relacionar la toxemia intestinal con las enfermedades crónicas. La toxemia son toxinas producidas por bacterias en el intestino que se absorben por el corriente sanguíneo causando síntomas. Bueno, él descubrió que ciertos gérmenes intestinales que se encontraban en todas las personas se hallaban en mayor cantidad cuando enfermaban. Es decir, parásitos estaban en aumento. ¿Sabes por qué? No vamos a hablar de qué es bueno y malo. Esto lo llevó a preparar una vacuna que al aplicarla la enfermedad desaparecía, pero Bach no quedaba satisfecho, ya que al inyectar esto causaba un edema y un dolor, y no era coherente para él, ya que su convicción era la cura sin dolor. Después de un tiempo su salud se desmejoró y le diagnosticaron una enfermedad incurable que le daban 3 meses de vida. Obsesionado por llevar a cabo la terminación de su investigación, abandonó el hospital y se sumergió en el laboratorio hasta llegar a la cura total. Con esta experiencia llegó a la conclusión de que un interés absorbente, un gran amor o un propósito definido en la vida son factores decisivos para la felicidad del hombre en la tierra, y fue el incentivo que lo llevó a recuperar su propia salud. En 1920 publicó sus resultados en las actas de la Real Sociedad de Medicina. Se conectó con la obra de Hahnemann, que hacía 100 años antes había relacionado también la enfermedad crónica con la toxemia intestinal, donde afirmaba que la verdadera cura
estaba en curar al paciente y no a la enfermedad, y que había que guiarse por los síntomas mentales del paciente para indicar el medicamento y no por su dolencia física. De acuerdo a esto, integra las ideas y prepara vacunas con técnicas homeopáticas, creando así una vacuna oral y desecha la inyectable. Estas vacunas orales o nosodes son por lo que Bach es más conocido dentro de la homeopatía y se llaman los 7 nosodes de Bach. Están preparados bajo la base de 7 tipos de bacterias que Bach aisló en el intestino de enfermos crónicos. Acá les muestro cuáles son. Bueno, y en 1924 Bach presentó un trabajo en el Congreso Homeopático Británico titulado Toxemia intestinal y su relación con el cáncer. A medida que usaba los 7 nosodes, se dio cuenta de que el grupo bacteriano correspondía a un tipo diferente de personalidad humana y comenzó a indicarlo según los síntomas temperamentales de los pacientes. Siguió investigando y decidió buscar en las plantas y en las hierbas y encontró que algunas tenían efectos similares a los grupos bacterianos. Una noche lo invitaron a una cena y comenzó a observar a la gente a su alrededor. Y notó que toda la humanidad consistía en un número definido de tipos y que cada individuo en ese lugar pertenecía a uno de esos tipos. Pasó el resto de la velada observando cómo comían, cómo se reían, cómo movían sus manos y sus cabezas, las actitudes de sus cuerpos, las expresiones de su cara, el tono de la voz que usaban y se dio cuenta que parecían que fueran de la misma familia sin serlo en realidad. Al terminar la cena llegó a la conclusión de que los individuos de cada grupo no padecían las mismas enfermedades, sino que reaccionaban de la misma manera a la enfermedad. De ahí en adelante estudió cada paciente que veía en su consultorio, de acuerdo a las reacciones, las expresiones, pequeños hábitos, y describía sus medicamentos de acuerdo a lo que él veía. En 1929, cuando Bach tenía 43 años y atendía en un consultorio británico, tenía buena ganancia y era respetado por todos los homeópatas de su país, decidió renunciar, ya que estaba convencido de que la medicina tradicional no era su camino y que debía buscar más remedios y que estos los hallaría en las plantas. Por eso cierra su consultorio, su laboratorio, quema sus trabajos científicos, rompe las jeringas y las ampollas y abandona el lugar de donde vivía a sus amigos. En 1934 descubrió el resto de los remedios florales que forman su nueva medicina. Pasó años recorriendo los campos y estudiando las plantas. Descartó las plantas primitivas como las algas y los musgos, también medicinas comunes y las que se usaban como alimentación. Pensó que
y se centró en las flores silvestres. En la búsqueda desarrolló tal sensibilidad que podía captar las vibraciones de cada flor y se dio cuenta de que no necesitaba estudiarlas en un laboratorio, sino que colocaba las flores en sus manos, en su boca y sentía las propiedades curativas. Un día se le ocurrió que las gotas de rocío que estaban sobre las flores debían participar de la energía de las mismas y por lo tanto de sus propiedades medicinales. Pensó que también podía extraer su poder curativo y que debería ser simple y suave, como lo era la forma en que las abejas extraían la miel de las flores. Experimentó con flores al sol, en la sombra. Se dio cuenta de que la luz era esencial, ya que las flores de lugares sombríos tenían menor potencia vibratoria que las que crecían en lugares soleados. De esta observación dedujo el método como se preparan los remedios florales hasta hoy. Se cortan los capullos de la flor elegida, buscan la floración más perfecta, se colocan en un recipiente de vidrio lleno de agua recogida de un arroyo claro y se dejan en el campo. Se dejan en el mismo lugar donde se han cortado al sol durante horas. De esa manera el agua queda impregnada de la energía de la flor y es muy potente. Era el método simple que él había buscado, la simplicidad de las cosas poderosas, porque el fuego, la tierra, el aire y el agua, los 4 elementos están incluidos y trabajan juntos para producir remedios de gran poder. La tierra para nutrir la planta, el aire del cual se alimenta, el sol o el fuego le imparten su poder y el agua recoge y enriquece su poder curativo. Bueno, por los últimos años de 1930 y 34, Bach descubrió sus 38 remedios florales y se describen en 2 pequeños libros que se llama Cúrese usted mismo y Los 12 curadores y otros remedios. Son libros sencillos, escritos con palabras habituales, en los que explicaba los fundamentos de su medicina y las propiedades de las flores. 2 años después comienza como a deteriorarse su salud y un día le dice a sus colaboradores: mi tarea está cumplida, mi misión en este mundo está terminada. Pocas semanas después, el 27 de noviembre de 1936, mientras dormía, muere Edward Bach. Desde entonces, y en la misma casa, cuyos muebles construyó él con sus propias manos, funciona el Centro Bach, que tiene a su cargo la recolección anual de las flores y la preparación de las infusiones que luego se distribuyen en todo el mundo. Los remedios florales de Bach figuran hoy en día en los sistemas médicos más reconocidos y recomendados por la Organización Mundial de la Salud. Bueno, les quería contar esta historia de él porque a mí me pareció asombrosa. Tengan en cuenta que les voy a explicar para qué es cada uno de las esencias florales. Sin embargo, es importante que ustedes tengan como la guía de un médico o homeópata, ¿cierto? Porque yo en ningún momento pues soy médica. La filosofía del sistema médico creado por Bach en su libro dice: cúrese usted mismo. Así que el libro nos guía en cómo nosotros podemos identificar las emociones, que tenemos que buscar un equilibrio, armonizar. Así que si ustedes resuenan con esta información, les recomiendo que busquen más material. Yo tengo el libro porque para mí es una guía, entonces también ustedes lo pueden adquirir e investigar más.
Aquí les voy a nombrar un poco acerca de cada remedio, sobre las palabras claves con las cuales pueden identificar la emoción que está de pronto desequilibrada, y les voy a escribir el nombre en inglés porque así se conoce mundialmente y lo pueden conseguir en una tienda naturista, el nombre de la flor en castellano y el nombre científico. Bueno, vamos a empezar con Helianthemum, que es la flor. La palabra clave sería terror y pánico. Entonces el Dr. Bach dice que es un remedio de emergencia para los casos que parece que no hay esperanza, en accidentes o enfermedades repentinas, o cuando el enfermo está muy asustado y aterrorizado y su condición es suficientemente grave como para causar un gran temor a quienes lo rodean. Si el enfermo no está consciente, se le puede humedecer los labios con el remedio. Y si hay inconsciencia, es decir, un estado de sueño profundo, habría que agregar pues como otros remedios que miraremos más adelante, que son como una mezcla de varios elementos, de varios medicamentos. La siguiente flor es mímulo. La palabra clave es miedo de origen desconocido. Es para el miedo a las cosas del mundo, tales como la enfermedad, el dolor, los accidentes, la pobreza, miedo a la oscuridad, a la soledad, a las desgracias. Son temores de la vida cotidiana. Estas personas soportan mucho en silencio y secretamente sus miedos, sin hablarlo libremente con los demás. No lo liberan, porque una forma de liberarlo es a través de la palabra. La siguiente flor es la ceracifera. La palabra clave: desesperación, miedo a la pérdida de control, miedo a hacer cosas terribles. Son personas que temen excesivamente, son muy tensionadas, temen perder la razón, hacen cosas que no desean hacer, saben que son incorrectas y sin embargo aparecen en el pensamiento y las impulsa a hacerlas. Este estado es muy conocido en la gente joven y especialmente en la adolescencia. La siguiente flor es el álamo temblón. La palabra clave es miedo de origen desconocido, aprehensión o presagio. Son para personas que sufren de temores desconocidos para los cuales no hay ninguna explicación ni la razón. La persona puede estar aterrorizado por algo terrible que va a suceder y que nunca sucede. Son temores inexplicables que pueden obsesionar de día y de noche. Las personas padecen a menudo un temor constante y se preocupan mucho por los demás. La siguiente flor es el castaño rojo. La palabra clave es miedo excesivo por los otros. Son personas que se
mantienen ansiosos por los demás. Es decir, se dejan de preocupar por sí mismos y sufren mucho por sus seres queridos, anticipando frecuentemente desgracias que pudieran ocurrirle. Esto es normalmente pues lo que sentimos las madres, ¿cierto? Esa preocupación constante que algo terrible les va a pasar. Entonces con esta flor buscan equilibrar mucho. Ya siguen los remedios para quienes sufren de incertidumbre. Entonces el siguiente es el cerato. La flor es Ceratostigma. La palabra clave: falta de confianza en su propio juicio y siempre busca consejos. Son personas que no tienen suficiente confianza en sí mismos para tomar sus propias decisiones. Constantemente buscan consejos de los demás. Son personas que necesitan una guía constante y con frecuencia, pues como están en ese desequilibrio, son mal aconsejados. La siguiente flor es Scleranthus. La palabra clave es indecisión entre dos cosas, inestabilidad. Son personas que sufren mucho por ser capaces de decidir entre una cosa o la otra. Les parece bien una y luego la otra. Generalmente son personas calladas que sobrellevan solas su dificultad, ya que no sienten confianza o no están inclinadas a comentarla con otros. La siguiente flor es la genciana o genciana. La siguiente es la genciana. La palabra clave es la depresión de causa conocida, duda de sí mismo. Son personas que se desaniman fácilmente. Pueden estar progresando bien en curar una enfermedad o un asunto de la vida cotidiana, pero cualquier retraso o obstáculo al progreso les causa duda y se desmotivan muy rápido. La siguiente flor es la aulaga. La palabra clave es la desesperanza. Son personas que sufren abandono y un abandono a la fe en que algo más pueda hacerse por ellos. Es una desesperanza. Y aceptan tratamientos diferentes solo por persuasión o por complacer a otros, pero al mismo tiempo ellos mismos se dan pocas esperanzas en sentirse aliviados. Son personas que padecen de enfermedades crónicas, que han sufrido mucho y han realizado muchos tratamientos sin resultado. La siguiente es el ojarazu. La palabra clave es el cansancio mental y físico. Sienten pocas fuerzas mentales o físicas y sobrellevan una carga pesada en la vida. Los
asuntos cotidianos les parecen demasiado pesados y suelen cumplir con su tarea, sus tareas, ¿cierto? Y estas personas saben en su interior que necesitan algo para que su mente o cuerpo se fortalezca y puedan cumplir su trabajo. Este es muy bueno para las personas que quieren reanudar su trabajo y poder cumplirlo. La siguiente flor es la avena silvestre. La palabra clave es la insatisfacción por vocación dudosa. Son personas que ambicionan algo importante en la vida, que quieren adquirir mucha experiencia y gozar todo lo que les sea posible viviendo plenamente. La dificultad que hay en ellos es que no sienten como una vocación que les atraiga por encima de los demás. Esto les puede causar como una demora e insatisfacción por su vida. Son soñadores. Entonces exactamente esta flor sirve para echar raíces, para dejar de estar como en esa ilusión de tengo que hacer algo pero nunca lo hago. Lleva más a la acción. Bueno, siguen los remedios para los que no sienten suficiente interés por su presente. Entonces está la clematide. La palabra clave son soñadores, falta de interés en el presente, inconsciencia. Son soñadores, huyen de la realidad. Casi siempre no están despiertos y no tienen gran interés en la vida. Son personas tranquilas, no realmente felices con la situación actual. Viven más en el futuro que en el presente. Son personas que esperan tener un tiempo más feliz cuando sus ideales puedan convertirse en realidad. Es la enfermedad de algunos que hacen pocos esfuerzos o ninguno para recuperar su salud, y en algunos casos hasta llegan a desear la muerte con la esperanza de una vida mejor, o quizás la esperanza de reencontrarse con algún ser querido que ha partido. La siguiente flor es madreselva. La palabra clave es nostalgia, persistencia en vivir en el pasado. Son personas que viven en el pasado, que fue una época de gran felicidad, o en los recuerdos de un amigo perdido, o de ambiciones que no se han convertido en realidad. No esperan encontrar felicidad en el presente. La palabra clave es la resignación y la apatía. Son personas sin una razón aparentemente suficiente. Se resignan a todo lo que les pasa y apenas se deslizan por la vida tomando la palabra sin hacer el menor esfuerzo.
por mejorar las cosas y encontrar un poco de felicidad. Han abandonado la lucha por la vida sin quejas, es decir, que son personas que se quejan mucho. El olivo. La palabra clave es el agotamiento físico y mental extremo. Son para personas que han sufrido mucho mentalmente o físicamente y están agotados y cansados. Se sienten sin fuerzas para hacer el mínimo esfuerzo. Para ellos el diario vivir representa un duro trabajo carente de placer. Pasan por muchos sufrimientos, momentos de crisis, divorcios, guerras. Son personas agotadas y con mucho cansancio. El castaño blanco. La palabra clave: pensamientos persistentes, indeseados. Es un diálogo interno torturante. Es para quienes no pueden evitar en su mente pensamientos, ideas o razonamientos que no desean. Esto suele pasar en momentos en los que el interés por el presente no es lo bastantemente fuerte para ocupar totalmente su mente. Son ideas que preocupan y persisten. Regresan y no se van, no se desechan. Parecen estar como en un bucle, dar vueltas y más vueltas y causan tortura mental. La presencia de estos pensamientos desagradables quitan la paz e interfieren con la capacidad de concentrarse en el trabajo o en el placer cotidiano. La flor mostaza. La palabra clave es la depresión profunda que aparece y desaparece sin causa conocida. Para quienes están expuestos a periodos de tristeza o desesperación, como si una nube fría y oscura los envolviera en su sombra y ocultara la luz y la alegría de vivir. No pueden encontrar una razón o una explicación para estos ataques. Son personas que prácticamente no muestran felicidad, pues para ellos es imposible mostrar infelicidad o alegría. Mostrar felicidad o alegría. Brote de castaño. La palabra clave: no aprenden de la experiencia, les falta observación, repiten errores. Para quienes no pueden aprender de la observación y de la experiencia, tardan mucho tiempo en aprender lecciones de la vida diaria. Mientras que solo una experiencia sería suficiente para algunos, estas personas necesitan vivir lo mismo varias veces antes de aprender la lección. Por tanto, muy a pesar suyo, se encuentran cometiendo el mismo error en diferentes ocasiones. Cuando una sola vez hubiera sido suficiente, o bien con la observación de los otros hubieran podido evitar incluso el primer error. Y esto pasa porque viven un presente con mucha prisa y no ponen demasiada atención en él. Saltan de una situación a otra sin haber un contacto con una experiencia profunda. No hacen introspección. Violeta de agua. Vamos a empezar acá con los remedios para la soledad. La primera es violeta de agua. La palabra clave es orgullo, reserva, soledad, no interferencia en asuntos ajenos.
Para quienes, tanto en la enfermedad como en la salud, prefieren estar solos. Son sujetos muy tranquilos que se desplazan sin hacer ruido, hablan poco y suavemente, son muy independientes, capaces y confiados en sí mismos, son casi libres de las opiniones de los demás, se mantienen apartados, dejan sola a la gente y siguen su propio camino. Con frecuencia son personas muy talentosas e inteligentes. Su paz y serenidad resulta una bendición para los que lo rodean. Sin embargo, por esto es difícil extraer como un estado mental negativo. Es un estado transitorio. Y es cuando emergen del orgullo y el egoísmo. Son personas, sí, que no comparten y se guardan todo para sí mismos por ese miedo de que se les va a robar si comparten. Más allá de esto, son personas que sufren mucho en soledad, tienen mucha rigidez mental, es decir, tensiones musculares y enfermedades de tipo reumático. Impaciencia. La palabra clave es la impaciencia y la irritabilidad. Son para los que son rápidos en el pensamiento y en la acción y que quieren que todo se haga sin vacilación ni demora. Cuando están enfermos se ponen ansiosos para recuperarse pronto. Les resulta muy difícil tener paciencia con las personas lentas, pues les parece un error y una pérdida de tiempo. Intentarán por todos los medios que los lentos se vuelvan más rápido. Frecuentemente prefieren trabajar y pensar solos para poder hacer todo a su propio ritmo. Son con mucha impulsión, urgencia, por lo que se presenta una tensión física y mental. Por esto sufren de insomnio, trastornos digestivos, calambres y contracturas musculares. El brezo. La palabra clave: centrados en sí mismos, son locuaz y pobres para la escucha, no soportan la soledad. Para quienes están constantemente buscando la compañía de cualquiera que esté disponible, pues les resulta necesario discutir sus propios asuntos con los demás sin importarles quiénes sean. Se sienten muy infelices si tienen que estar solos por algún periodo de tiempo. Son personas que sufren de carencia afectiva. Necesitan que se ocupen de ellos permanentemente. Hablan de sí mismos, abruman contando sus experiencias y todo lo que se refiere a ellos. Necesitan ser centro constante. No dan espacio al otro. La flora grimonia. La palabra clave es la ansiedad y el tormento por la alegría y la cortesía.
para las personas alegres, joviales y de buen humor, que aman la paz y se afligen por las discusiones o peleas, y por ello las evitan, renuncian a muchas cosas. Tienen problemas y están atormentados, preocupados e inquietos en la mente o en el cuerpo. Ocupan sus inquietudes detrás de su buen humor y de sus bromas y son considerados buenos amigos con frecuencia. A menudo toman alcohol o drogas en exceso para estimular y ayudarse a soportar alegremente sus aflicciones. Es un estado mental transitorio. Es como el arquetipo del payaso, que oculta el llanto tras la risa. La flor centaura. Palabra clave, el sometimiento. Para personas bondadosas, tranquilas, suaves, que están siempre ansiosas por servir a los demás, en su empeño por lograrlo sobreestiman sus fuerzas. Su necesidad de agradar crece de tal modo en ellos que se convierten en sirvientes en lugar de actuar como ayudantes voluntarios. Su buena naturaleza les lleva a trabajar más de lo que les corresponde y al hacerlo así pueden descuidar su propia misión particular en la vida. Es una persona débil energéticamente y que necesita estar al lado de una persona fuerte para no perderla y se somete a ella. El nogal. La palabra clave, protege de influencias exteriores y ayuda en grandes cambios. Para los que tienen ideales y ambiciones bien definidos en la vida y lo están llevando a cabo, pero en algunas ocasiones se ven tentados a apartarse de sus propias ideas y propósitos, llevándolos por convicciones, por cambios, y baja su entusiasmo por las opiniones de los demás. Este remedio brinda constancia y protección frente a las influencias externas. Son personas con gran sensibilidad. Entran en el campo del otro y eso los desvía. De ahí el medicamento actúa como para cortar esos lazos y poder diferenciar lo que es tuyo y lo mío, sin dejar de llegar a esa confusión de que creemos que lo que el otro está sintiendo es de uno. El acebo. La palabra clave es el odio, la envidia, los celos y la sospecha. Para quienes a veces son atacados por pensamientos tales como los celos, la envidia, la vergüenza y sospechan de todos y de todo. Son para personas que constantemente tienen ira. Pueden llegar a sufrir mucho por dentro sin que exista a menudo una causa real para esa desdicha. Hay que tener en cuenta que aquí es que estas personas que sufren esto es porque son personas muy abandonadas y tienen una carencia grande afectiva. Los siguientes son los remedios para el desaliento o la desesperación.
La flor es el alerce. La palabra clave es el sentimiento de inferioridad y el anticipo al fracaso. Para los que no se consideran tan buenos ni capaces como quienes los rodean, que esperan siempre el fracaso, que sienten que nunca van a alcanzar el éxito y por eso no se arriesgan ni hacen un intento suficientemente fuerte para lograrlo. En los hombres que sufren este estado mental, uno de los síntomas más asociados es con la impotencia sexual. El pino. La palabra clave sería el sentimiento de culpa y el autorreproche. Para quienes se culpan a sí mismos. Incluso cuando han tenido éxito piensan que podrían haberlo hecho mejor y nunca están satisfechos de sus esfuerzos o sus resultados. Son grandes trabajadoras y sufren mucho por los errores que se atribuyen. A veces cuando hay un error, se debe a otra persona y sin embargo ellos se lo adjudican también. Puede que el error haya sido de otra persona, pero ellos lo toman como propio. Es un sentimiento constante de culpa. La flor, el olmo. La palabra clave es el sentimiento ocasional de incapacidad, abrumado por tantas responsabilidades. Para aquellos que están haciendo un buen trabajo, que están siguiendo la vocación de su vida y esperan hacer algo importante, que frecuentemente es muy beneficioso para la humanidad. A veces pueden tener depresión cuando sienten que la tarea que han emprendido es demasiado difícil y sobrepasa el poder de un ser humano. Este es para un estado mental transitorio y es la frase que me siento abrumado. Castaño dulce. La palabra clave es la angustia extrema al límite de la resistencia y la desolación. Para esos momentos que sufren algunas personas en la que la angustia es tan grande que parece insoportable. Cuando la mente o el cuerpo sienten que han llegado al límite de su resistencia y que ya no dan más. Cuando parece que solo queda por enfrentar la destrucción y aniquilamiento. Este es un estado más grave. Sienten una gran desesperación, una soledad y desesperanza. Han perdido la fe y sienten que no pueden ser ayudados. Es como la negra cuando pasan por la noche oscura del alma. Es ese estado. Leche de gallina. La palabra clave para toda clase de shocks y sus secuelas. Para los que sufren un gran malestar debido a acontecimientos que les han producido una gran infelicidad. Ese shock causado por graves noticias, la pérdida de un ser querido, el susto que sigue a un accidente o cosas parecidas. Este atrae un alivio a quienes durante algún tiempo niegan a aceptar un consuelo. El sauce. La palabra clave es la amargura, el resentimiento y el rencor. Para quienes han sufrido una adversidad o una desgracia que les resulta difícil de
aceptar sin quejas ni resentimientos, pueden juzgar la vida de acuerdo con el éxito que aportan. Sienten que no han merecido una prueba tan grande, que es injusto y que se vuelven amargos. A menudo ponen menos interés y son menos activos en aquellas cosas de la vida que antes disfrutaban. El roble. La palabra clave: luchador, pese al desaliento y las dificultades, sentido del deber. Para quienes están esforzándose y luchando fuertemente por su bienestar o una relación o asuntos de su vida cotidiana. Intentan una cosa tras otra, aunque su caso puede parecer sin esperanza, seguirán luchando. Están descontentos con ellos mismos si la enfermedad interfiere con sus deberes o les impide ayudar a los demás. Son personas valientes. Este es el valiente, que pelean contra grandes dificultades sin perder la esperanza ni abandonar el esfuerzo. Sienten mucho cansancio y agotamiento que les causa su trabajo. La manzana silvestre. La palabra clave es depurativo para mente y cuerpo, para quienes se sienten sucios y avergonzados. Este es el remedio a la limpieza, para quienes sienten algo no muy limpio dentro de ellos. Frecuentemente se trata de algo que es de poca importancia, otras veces pueden tratarse de un trastorno más serio que casi pasa desapercibido al lado de la cosa sobre la cual estas personas se concentran. En ambos casos, el individuo está ansioso de verse libre de esta cosa particular que hay en su mente y que le parece esencial que sea curada. Si el tratamiento fracasa, se desalienta. Purifica las heridas cuando el paciente tiene motivos para creer que ha entrado en algún veneno que debe ser eliminado. Es como una idea obsesiva que sucia en el campo de la conciencia. También pueden tener ideas sucias, morbosas o agresivas. Los remedios para la preocupación excesiva por el bienestar de los demás. Achicoria, palabra clave. Achicoria, palabra clave. Posesividad, lástima de sí mismo, exigen atención. Para los que están muy atentos a las necesidades de los demás, tienden a tener un cuidado excesivo hacia los niños, a sus familiares, amigos, siempre encontrando algo que ser rectificado. Están continuamente corrigiendo lo que consideran erróneo y disfrutan haciéndolo. Anhelan que aquellos por los cuales se preocupan permanezcan cerca de ellos. El amor es el sentimiento más valorado para la obra de Bach, pero cuando esa emoción se desequilibra hacia la posesividad, cae en un estado mental negativo. Y eso es lo que corrige esta flor. La verbena. La palabra clave: exceso de entusiasmo, fanatismo.
exasperado por injusticias y tensión. Para los que tienen ideas o principios fijos, confían en que son correctos y no cambian rara vez. Tienen un gran deseo de convertir a quienes los rodean en sus propios puntos de vista. Tienen una gran fuerza de voluntad y mucho coraje cuando están convencidos de cosas que quieren enseñar. En la enfermedad siguen luchando mucho tiempo después con otros que habrían abandonado sus obligaciones. Estos son como el arquetipo de los Quijotes que luchan frente a la injusticia. La flor vid. Palabra clave: dominantes, inflexibles, líderes, para gente muy capaz, segura de su habilidad y con fe en el éxito. Sienten tan seguros que creen que sería bueno para los demás dejarse convencer por las cosas como ellos mismos lo hacen o en la forma que consideran que es correcta. Incluso en la enfermedad dirigen su propio tratamiento. Pueden ser personas muy valiosas en casos de emergencias. Son como los dictadores en su forma negativa. Son arrogantes, sádicos, tiránicos. Buscan dominar a los otros sin importar. Y el aspecto positivo al que se quiere llegar en el estado mental sería personas que utilizan su seguridad y confianza en el éxito no para dominar, sino para guiar a los otros. La haya. La palabra clave de esta flor es la intolerancia, la crítica y la arrogancia. Para quienes sienten la necesidad de ser más bondadosos, para quienes sienten la necesidad de ver más bondad y belleza en todo lo que les rodea. Este remedio sirve para que frente a cosas que parecen equivocadas adquieran la capacidad de ver lo bueno que surge dentro de ellos. Así podrán ser más tolerantes, indulgentes, comprensivos de los diferentes caminos que cada individuo y que todas las cosas recorren en dirección a su propia perfección final o evolución. La última es el agua de roca. La palabra clave es la autorrepresión, la rigidez moral, el deseo de ser tomado como ejemplo. Para quienes son muy estrictos en su forma de vivir, se niegan a sí mismos muchas alegrías y placeres de la vida porque consideran que podría interferir con su trabajo. Son severos maestros de ellos mismos, desean estar bien, fuertes y activos y harán cualquier cosa que crean que los pueda mantener así. Esperan ser ejemplos para atraer a otros siguiendo sus ideas. Son personas rígidas. Son personas ansiosas por su propia perfección. Bueno, hay
también los medicamentos combinados, que es el remedio de urgencia. Está compuesto de 5 flores, que son el cherry plum, el clematis, el impatiens, rock rose, star of the Belén, la estrella de Belén. Es el remedio de urgencia del sistema Bach. Este remedio es para un shock o un estrés agudo, tanto físico como psíquico. Se puede usar posterior a un accidente o de que el sujeto está en estado de inconsciencia, antes de una intervención quirúrgica o un acto odontológico, por la angustia de sobrevivir a esta intervención o a una mala noticia. La crema de Bach es la combinación del Rescue Remedy y Crown Apple, preparada en una crema de base homeopática no grasosa. Es para aplicar en la piel, en las mucosas, en todo lo que constituye lesiones agudas, por ejemplo, quemaduras, picaduras de insectos, contusiones, heridas constantes, esguinces, hemorroides, masajes en zonas de contracción muscular, entre otros. Ayuda como a la desaparición del dolor y la reducción de la inflamación. También se puede utilizar en procesos crónicos como verrugas y manchas en la piel. Y para estos casos se debe aplicar durante algún tiempo, pues durante mucho tiempo. Y el otro es la fórmula de examen, que es una combinación de flores para usarse cuando se tiene que enfrentar a un examen o a una situación, por ejemplo una presentación pública, conferencias, entrevistas, viajes en avión, es decir, situaciones que generen temor, inseguridad, ansiedad, miedo al fracaso. Bueno, ahora para la prescripción de los medicamentos, que se deben cumplir 5 reglas básicas. Aquí en este momento, después como de escuchar o de leer las características de cada remedio, hay personas que pueden decir, pero yo necesito las 38 flores. Esto en alguna manera puede ser cierto por los estados emocionales que Bach individualizó, son universales y todos los seres humanos en algún momento los podemos sufrir. Sin embargo, no se puede ni se deben tomar todas las flores al mismo tiempo, por lo que no es conveniente. Bueno, entonces la primera regla básica es averiguar la causa de los síntomas relatados, ¿cierto? Aquí en esto es como preguntarnos bien y darle como prioridad a ir como escalando según los síntomas que más se resaltan. La segunda regla básica es no dar demasiados remedios. Lo ideal es no pasar de 6. Y en lo posible dar uno solo. La tercera regla básica, una vez que se realiza la entrevista o que nosotros escribimos y nos hacemos las preguntas, debemos jerarquizar las emociones.
la mayor que está en desequilibrio que hayamos concluido. Por decir, es la depresión lo que más se ve, es la pasividad, es la depresión, es la rabia. Y ya de ahí empezar como con esa que identificamos que es la que se le da el primer puesto. La cuarta regla básica es que las flores se indican para los estados emocionales conscientes o que sin ser totalmente conscientes pueden ser registrados por el observador en un plano superficial. Por ejemplo, si un paciente es deprimido, podemos inferir correctamente y en virtud del conocimiento psicoanalítico que en realidad está enojado. Pero si el paciente no manifiesta el enojo y no lo captamos a través de nuestra propia emoción, debemos indicar el medicamento de la depresión y no del odio. En la segunda entrevista seguramente aparecerá la agresión y modificaremos el remedio. Y la quinta regla básica es que los remedios florales actúan por capas, es decir, desde la superficie a la profundidad. Es decir, que dando un remedio y equilibrando una emoción, aparecerá otro estado mental negativo que dará su correspondiente síntoma y requerirá otra flor para equilibrarlo. Bueno, ya en el libro se habla de historias clínicas, de casos exitosos. La aplicación de los remedios florales es un sistema que puede ser tanto para seres humanos como animales y plantas. Bach no era psiquiatra. Bueno, ya en cuanto a la dosis y esto, aquí en el libro se habla de la automedicación y la idea de Bach era que el sistema médico fuera simple y, como el libro dice, cúrese usted mismo, ¿cierto? Ya que las flores no tienen efectos colaterales y dado que si cometen algún error no se provocan daños. No obstante, en la práctica la automedicación exige un profundo conocimiento de sí mismo y la posibilidad de observarse sin identificarse con las propias emociones. Esto requiere obviamente un gran entrenamiento y estar en un determinado nivel evolutivo que no todos lo logramos. Reconociendo esto, y los que desean automedicarse, pues les recomiendo que lean y constantemente tengan pues el libro como una guía, que sigan las 5 reglas básicas, que miren ya cómo sería la toma y se asesoren por un experto del sistema Bach, que sé que hay personas que se dedican pues como al estudio exhaustivo de esto. También es importante recordar que si usted se lo da, no daña, pero crea expectativas y puede causar demoras en un tratamiento, ¿cierto? Usted genera unas expectativas y puede que no se logren. Así que, bueno, ya contándoles esto, yo se los comparto porque a mí me ha ayudado, a mí me llegó la información, como les conté,
Yo hice terapia y a la vez que hice terapia me fui por el camino de aprender de cómo ayudar a las demás personas, y esta información me llegó a mí y yo la recomiendo. No la medico porque no soy médica, pero sí la recomiendo y quería que ustedes tuvieran esta información y vean que hay otras ayudas adicionales, ¿cierto? En lo que son buscar una ayuda en lo emocional, lograr un equilibrio entre las emociones de este mundo dual que es entre el amor y el odio. Espero tengan esta información como una guía rápida, es hecha con mucho amor. Recuerden siempre que en ustedes está la sanación. Espero que les sirva para ayudar a todos los que los rodean, a su familia. Los quiero mucho. Y recuerden suscribirse para más videos como este. Los quiero.